El gobierno no quiere que conozcas cuántas viviendas son alquiladas en España por pequeños propietarios, pero tenemos el dato. Veámoslo. El gobierno ya ha decidido que la culpa de los altos precios de la vivienda en España la tienen los especuladores. Y para inocular en la opinión pública esta narrativa, que lo exime a él de toda responsabilidad, utiliza diversos canales. En ocasiones echa mano de la televisión pública y en otras de informes elaborados dentro de instituciones más o menos prestigiosas como el CSIC. De esto último ya os hablé en un vídeo anterior, de cómo el CSIC había publicado dos informes para demostrar que el mercado del alquiler en España estaba hiperconcentrado y por tanto los caseros tenían un poder absoluto para subir de manera arbitraria los alquileres en España. No sé si os acordaréis de este famoso gráfico de los informes. El pequeño casero es minoría. Más de la mitad del alquiler particular está en manos de multiarrendadores. Concretamente, el 52,8% de todos los caseros en España eran multiarrendadores, entendiendo por multiarrendador aquel que tuviese dos o más viviendas. Porque claro, si multi significa muchos, para el CSIC, dos viviendas ya son muchas viviendas. En el vídeo que dedicamos a analizar críticamente estos informes, ya dijimos que habría tenido un cierto interés divulgativo que el CSIC hubiese desagregado un poquito más la categoría de multiarrendador. Vale que el 52% son multiarrendadores, pero de esa categoría tan amplia, ¿cuántos son arrendadores de dos viviendas? ¿Cuántos de tres viviendas? ¿Y cuántos de 10 o 20 o 30 viviendas? Pues vaya, esa información tan importante para el debate público no nos la quiso ofrecer el CSIC. El CSIC prefería abonar la narrativa de que la mayoría de los caseros en España son poderosos multiarrendadores que precisamente por tener tantísimos pisos en alquiler pueden imponer a los inquilinos el precio que deseen. En el vídeo en cuestión ya dijimos que esta estadística era un poco tramposa porque si uno extraía el promedio de viviendas en alquiler por parte de los multiarrendadores, este se ubicaba por debajo de 3 por multiarrendador. Y si la media eran menos de 3, pues entonces no cabía esperar que gran parte de las viviendas en alquiler estuviesen en manos de personas con muchísimos inmuebles arrendados. Pero bueno, es verdad que en ese vídeo no llegamos a completar el ejercicio de desagregar a los multiarrendadores por número de inmuebles multiarrendados. Y este es un ejercicio que acaba de hacer el profesor de Economía en la Universidad de las Hespérides, Santiago Calvo, y que nos muestra hasta qué punto el informe del CSIC ha sido elaborado con un cierto sesgo antiarrendador. Recordad, este es el gráfico que nos mostró el CSIC y que ha sido reproducido por Santiago Calvo en la Universidad de las Hespérides a partir de los datos que utilizó el CSIC. Es decir, que es verdad que esos datos conducían a este gráfico, porque el gráfico ha sido replicado, y el mensaje básico del mismo ya lo hemos expuesto. El 47% de las viviendas alquiladas en España están en manos de personas que solo alquilan una vivienda, y el 53% están en manos de lo que el CSIC llama multiarrendadores, es decir, personas que alquilan dos o más viviendas. Pero cuando desagregamos ese 52,7% de viviendas alquiladas por multiarrendadores, llegamos al siguiente gráfico. Como podemos observar, el 47,3% de las viviendas son alquiladas por personas que solo tienen una vivienda en alquiler. Este es un dato que ya salía en el gráfico anterior. Pero el 21,8% de las viviendas son a su vez alquiladas por personas que tienen dos viviendas en alquiler. Y el 10,8% son alquiladas por personas que tienen tres viviendas en alquiler. Como vemos, conforme aumentamos el número de viviendas en manos de un multiarrendador, menor es el porcentaje del parque de viviendas que es controlado por estos grandes multiarrendadores. De hecho, solo el 3,7% de todas las viviendas alquiladas en España
son viviendas alquiladas por arrendadores con 10 o más inmuebles en régimen de alquiler. Y sí, desde luego, el umbral de 10 viviendas en alquiler también es un umbral arbitrario, pero menos arbitrario que el de 2 viviendas, porque es el umbral que la ley impone para calificar a una persona como gran tenedora de viviendas. Por tanto, en España, solo el 3,7% de todo el parque de alquiler arrendado por particulares está en manos de los llamados grandes tenedores de viviendas. Y si sumáramos a este porcentaje las viviendas que son alquiladas por empresas, por fondos, etc., ni siquiera alcanzaríamos el 10% de todas las viviendas en alquiler en España. Para que veáis cómo nos ha intentado manipular el gobierno del PSOE instrumentalizando al mismísimo CSIC. Y si a ti también te gustaría ser capaz de efectuar análisis económicos o estadísticos como el que acabamos de ver, como el ejecutado por el profesor Santiago Calvo de la Universidad de las Hespérides, recuerda que ya puedes empezar a matricularte de cara al próximo mes de octubre, que es cuando empiezan las clases, en los títulos oficiales del grado en Economía o de los dobles grados en Economía y Administración de Empresas, Economía y Relaciones Internacionales o Economía y Finanzas y Contabilidad. Titulaciones oficiales de la Universidad de las Hespérides, donde encontrarás a profesores como Santiago Calvo, que ha efectuado el análisis que hemos comentado antes, Martín Krause, el rector de SEADE, Nikolai Wenzel de la George Mason University, o también yo mismo como director de este grado en Economía. Se trata, como decía, de titulaciones oficiales dentro del espacio de educación superior europeo, titulaciones con el mismo nivel de reconocimiento jurídico que el que podrías obtener en una universidad pública, con la diferencia de que se trata de una universidad privada y por tanto con mayor libertad y flexibilidad para poder configurar nuestros programas, por ejemplo el grado en Economía, y también de una universidad online, es decir, que te permite cursar todos tus estudios en el plazo de 4, pero también si los concentras de 3 años, desde tu propia casa. Si quieres obtener más información sobre los títulos oficiales de grado, en este caso el grado en Economía de la Universidad de las Hespérides, podrás obtener más información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como vemos, el gobierno a través del CSIC quería colocar en la esfera pública el mensaje de que el mercado del alquiler en España está tremendamente concentrado, está en manos de muy poquitos poderes fácticos y que precisamente por eso los alquileres no dejan de subir. Sin embargo, ya hemos visto que esta explicación tiene poco fundamento. El mercado del alquiler en España continúa estando muy fragmentado y por tanto es poco verosímil que se esté ejerciendo un poder de mercado dirigido a inflar artificialmente los precios del alquiler, comprando viviendas para, dejándolas vacías, cobrar más en los alquileres de las otras viviendas que sí se están alquilando, que es el comportamiento típico de un monopolista. Cuidado, no estoy negando la obviedad. Por supuesto que los alquileres en España suben y suben y suben hasta el punto de que en muchas ciudades se han vuelto del todo inaccesibles para la mayor parte de la población joven. Pero la cuestión es que los alquileres no suben porque el mercado del alquiler esté en pocas manos, esté muy concentrado. Los precios suben porque la demanda de vivienda, en este caso de vivienda en régimen de arrendamiento, supera con mucho la oferta. Y cuando hay mucha demanda de un bien, en este caso de vivienda, y poca oferta, los precios aumentan. Y entender cuál es la auténtica causa detrás de las fortísimas subidas del precio del alquiler es importante para plantear soluciones ajustadas al problema que estamos padeciendo. Porque claro, si pensamos que el problema es que hay suficientes viviendas para todos, pero que como están en manos de unos pocos oligarcas, generan escasez artificial para inflar los precios, pues entonces la solución política en la que pensaremos es que hay que meter en vereda a esos oligarcas, hay que impedirles que suban los precios y hay que obligarles a que su stock de viviendas vacías salgan al mercado a precios asequibles. Pero si resulta que el problema no es ese, si resulta que el problema
es que el total de viviendas en alquiler que hay en las ciudades y que puede llegar a haber en las ciudades, a partir del stock de vivienda actualmente existente, no alcanza para cubrir todos los demandantes de viviendas en esas ciudades, las políticas que hemos mencionado antes, de meter en vereda a los arrendadores, prohibiéndoles subir los precios, etc., lo único que terminarán provocando es que haya menos vivienda en alquiler. Tenemos un problema que es insuficiente vivienda en alquiler y adoptamos políticas que todavía vuelven más escasa la vivienda en alquiler. No solucionamos el problema, sino que lo agravamos. No solo eso, desenfocando el problema, ya no es que vayamos a tomar malas políticas económicas para afrontarlo, es que sobre todo no vamos a adoptar las políticas económicas que sí son necesarias para solucionar el problema. Porque si el problema es que falta oferta de vivienda, lo que tenemos que potenciar es que se construyan nuevas viviendas, ya sea a lo ancho en las ciudades o a lo alto. Y ahí es justamente donde entra la responsabilidad del Gobierno de España y también de los gobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que son los que impiden construir mucho más a precios asequibles dentro de nuestro país. Y como son ellos los que estrangulan la oferta de vivienda y al estrangular la oferta de vivienda disparan los precios, por eso buscan construir narrativas alternativas como que la escasez de vivienda se debe a la especulación por parte de los multiarrendadores. No, los problemas de la vivienda se deben en todo caso a la especulación de los políticos, porque son ellos los que con sus regulaciones arbitrarias generan escasez artificial en la vivienda y terminan disparando sus precios. Y dicho sea de paso, esos altos precios de la vivienda son muy lucrativos para nuestra clase política, porque gracias a ellos recaudan cada año, solo de la vivienda, más de 50.000 millones de euros. Por tanto, el problema no está en los propietarios multiarrendadores. El auténtico problema de la vivienda en España está en los políticos multiintervencionistas.